Ya, les comento un poco lo último que hicimos, a modo de resumen. Hace dos clases partimos con el tema de los polinomios, ¿sí? Vimos, ¿cierto?, lo que era un polinomio. Esa fue la primera clase de polinomios, voy a pasar bien rápido, y empezamos a ver operaciones entre polinomios. Vimos cómo se sumaban, cómo se restaban, cómo se multiplicaban. Ya esas operaciones son súper simples, por eso todas las vimos en una sola clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es nada más que trabajo algebraico, o sea, la suma de polinomios es reducir términos semejantes. El producto de polinomios es multiplicar todo con todo, ¿sí? Pero la última clase fue acerca de la división, porque la división de polinomios es más compleja, ¿sí? Es más compleja que el resto de operaciones. Entonces, la clase anterior, ¿qué fue lo que vimos? Vimos cómo se dividen polinomios, ¿sí? Si nosotros tenemos dos polinomios, un polinomio P y un polinomio D, al dividirlos, siempre vamos a obtener esto. Un cociente, que lo llamamos Q, y obtenemos un resto, que lo llamamos R. ¿Ya? Siempre va a ser así. Al igual que cuando uno dividía números naturales, ¿sí? Si uno dividía dos números naturales, siempre tenía un cociente y tenía un resto, ¿ya? Con los polinomios pasa lo mismo. Entonces, esa clase nos centramos en aprender a dividir polinomios, ¿sí? Que es un proceso. Es un proceso que uno sigue una cierta cantidad de pasos y va a obtener el resultado, ¿sí? Básicamente, ¿de qué se trataba? Si nosotros dividíamos dos polinomios, de partida el grado del divisor tenía que ser menor que el grado del polinomio que se estaba dividiendo. ¿Ya? Eso tiene que ser así, porque si no, no se puede. Cuando ustedes dividen números, el que divide tiene que ser más chico. ¿Ya? Aquí tiene que ser algo parecido, pero con los grados. ¿Sí? ¿Cómo se dividía? Coeficiente principal, o mejor dicho, término principal, se divide con el término principal. 3x cubo partido x cuadrado es solamente 3x. ¿Ya? Después, este cociente se multiplicaba por el divisor. 3x por x cuadrado más 1 en ese caso. Aquí está. Y se hacía la resta para calcular un resto. ¿Sí? Y eso se iba haciendo hasta que el resto tuviera grado, el resto, ¿sí? Este de acá, tuviese grado menor que el divisor. ¿Sí? En este caso el resto tiene grado 1 y el divisor tiene grado 2, así que ahí termina la división. ¿Y qué es lo que se cumple? ¿Qué es lo que se cumplía? El polinomio que se está dividiendo, o sea este, que vendría a ser el polinomio P, ¿sí? Va a ser igual al polinomio Q, que es el cociente, por el polinomio D, que es el divisor, más el polinomio R, que es el resto. ¿Ya? Esa es la relación que siempre se tenía. Y después hice un ejemplo un poco más largo. ¿Sí? Y ahí hay que ir paso a paso. O sea, este de aquí se divide con este de acá, y ahí da el 5x cubo, ¿cierto? 5x quinta partido x cuadrado, nosotros dividimos esos dos, da 5x cubo. Con este 5x cubo, si lo multiplicábamos por ese paréntesis, obteníamos eso. Porque 5x cubo por x cuadrado es 5x quinta, 5x cubo por 2x son 10x cuarta, y 5x cubo por 1 es 5x cubo. Después se hacía la diferencia, o sea, restábamos de arriba abajo, estos dos se cancelan. Menos 4 menos 10 son menos 14. X cuarta.
arriba no tenemos algo con x cubo, ¿cierto? Acá no tenemos x cubo. Así que al restarle 5x cubo queda menos 5x cubo. Ninguna parte hay términos con grado 2, así que no queda términos con grado 2. 2x menos, acá no hay nada con x, así que queda 2x, y menos 1 también. Y después se iba repitiendo, ¿sí? Entonces, eso se repetía ¿hasta cuándo? Vuelvo a repetir, hasta que el resto, porque aquí calculamos un resto, ¿sí? Al hacer la diferencia. Pero el grado sigue siendo mayor que el grado del divisor, así que por eso se vuelve a repetir el proceso. Eso se hace hasta que el resto tenga grado, fíjense, esto tiene grado 2. O sea, nos vamos a detener cuando el resto tenga o grado 1 o grado 0. ¿Sí? Entonces aquí el resto tenía grado 1 y ahí se detiene el proceso. ¿Y cuál es la relación? El polinomio que estamos dividiendo, ¿sí?, es igual a el cociente, que lo llamamos Q, el divisor, que lo habíamos llamado D, y el resto, que lo habíamos llamado R. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de dividir polinomios en modo general. Lo que vamos a hacer hoy día es ver propiedades de la división y además ver otra forma de dividir. Es una división un poco más corta. Bueno, y definimos algo. Dijimos que si el resto que se obtiene es 0, entonces decimos que D es un factor o divisor del polinomio. ¿Sí? Esa fue una definición más que vimos. Por ejemplo, al dividir S con S, el resto dio 0. ¿Eso qué significa? Que x más 2 es factor o divisor de este polinomio. ¿Sí? ¿Y qué sabíamos de antes? Este, que es el P, voy a volver a escribirlo, el P es igual a el cociente por el divisor más el resto, pero el resto es 0, así que sería cociente por divisor, que es justo lo que puse acá. ¿Ya? Entonces, eso es solamente una definición. Si el resto de la división es 0, en realidad el divisor se llama, o sea, el término que está dividiendo se llama divisor, o factor, como sea. ¿Ya? Entonces, ahora partimos nuestra clase. Partimos dando una definición. Definición. ¿De qué se va a tratar? Esta es bien simple. Vamos a definir qué significa evaluar un polinomio. Entonces, diremos que un polinomio P se está evaluando en un número C si nosotros reemplazamos la X por C. Eso es todo. ¿Ya? O sea, si nosotros la X la reemplazamos por 2, significa que el polinomio se está evaluando en el número 2. ¿Sí? Y esto tiene una notación, lo cual denotaremos como P y entre paréntesis el C. ¿Ya? Por ejemplo,
Ya, ese polinomio. Bien simplecito, si es solamente para entender la definición. P de 1 significa, vamos a nuestra definición, significa, acá, ahí sí, que nosotros estamos evaluando el polinomio. ¿En dónde lo estamos evaluando? En 1, o sea, hay que reemplazar la x por 1. ¿Sí? Y eso es todo. O sea, si hablamos de evaluación de polinomios, no es nada más que reemplazar la variable por un número. ¿Ya? ¿Queda claro el concepto? Eso es bien simple. Sí, profesor. Entonces, cuando hablemos de eso, quiero que quede claro. Cuando hablemos de evaluar un polinomio, no es nada más que darle un valor a su variable. ¿Ya? Ya. Y este resultado es un resultado bastante fuerte, ¿eh? Así que eso lo voy a remarcar un poco. ¿De qué se trata? Eh, si nosotros tenemos un polinomio, y un número complejo, ¿sí? O puede ser real, pero con complejo es la forma más general, tal que el polinomio evaluado en ese número da 0. ¿Sí? Entonces, un polinomio, un número, ¿sí? ¿Que cumplen qué cosa? Que el polinomio evaluado en ese número es 0. ¿Qué es lo que va a pasar bajo ese supuesto? Entonces, el polinomio P va a ser divisible por x menos c. O dicho de otra forma, x menos c es divisor o factor de P. ¿Ya? Este resultado puede parecer un poco extraño, pero con un ejemplo lo vamos a entender bastante bien. Como ejemplo, tomemos el siguiente polinomio. Un polinomio bastante largo. Entonces, primera cosa. P de 1. ¿Qué significaba esto? Que el polinomio se está evaluando en 1. El polinomio se está evaluando en 1. O sea, la x la hacemos 1, ¿cierto? Eso significaba. Entonces, hagamos que x valga 1, a ver qué pasa.
Ya, eso es un número. Siempre que nosotros evaluamos un polinomio, va a dar un número, ¿eh? Va a ser siempre así. Entonces aquí tenemos 2, más 1, 3, menos 3, 0, porque todo está multiplicándose por 1, ¿sí? Más 3 son 3, menos 5 son menos 2, más 2 da 0. O sea, si ustedes hacen toda esa operación, el resultado es 0, ¿sí? ¿Y qué nos dice la proposición? Un polinomio, acá está, un valor complejo, puede ser real, pero no tiene por qué serlo solamente, tal que el polinomio evaluado en ese número da 0. Aquí tenemos que P evaluado en 1 da 0. Entonces, identifiquemos las cosas. Este es el polinomio, ¿cierto? Ese es el C. O sea, el C que hace que el polinomio sea 0. Entonces, ¿qué nos dice la proposición? Entonces, P de X es divisible por X menos C. Pero el C vale 1 en este caso. ¿Ya? Y esto es lo importante. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces ustedes, si evalúan en un número que da 0, entonces X menos ese número es un divisor del polinomio. ¿Ya? ¿Y cuánto da la división? ¿Cómo se hacía? Nosotros ya sabemos dividir polinomios. ¿Cómo se hacía? Esto es de la clase anterior. Se ponía el polinomio que queríamos dividir x quinta más x cuarta menos 3x cubo más 3x cuadrado menos 5x más 2 dividido por x menos 1. ¿Sí? La división tiene que dar exacta, o sea, el resto tiene que ser 0. ¿Ya? Sigamos el procedimiento para recordarlo. ¿Qué se hacía? Se dividía el término principal con el término principal. 2x quinta partido por x es 2x cuarta. Ahí está el primer término del cociente. Este término multiplica a este paréntesis. 2x cuarta por x es 2x quinta. Y 2x cuarta por menos 1 es menos 2x cuarta. ¿Ya? Ahí está. Ahora hacemos la resta o la diferencia de arriba hacia abajo. Los x quinta se cancelan porque es el mismo. X cuarta menos 2x cuarta son 3x cuarta, porque el signo menos, recuerden que cambia los signos, ¿sí? Entonces, x cuarta menos 2x cuarta en realidad es sumarlos. 3x cuarta, y el resto de términos queda igual, porque no le vamos a restar nada. Menos 3x cubo, más 3x cuadrado, menos 5x más 2. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Esta parte, como no le estamos restando nada, queda tal cual. O sea, hasta ahí. ¿Ya?
Y volvemos a hacer el procedimiento. 3x cuarta dividido en x es 3x cubo. Multiplicamos 3x cubo por x menos 1. 3x cubo por x es 3x cuarta. 3x cubo por menos 1 es menos 3x cubo. Y listo, hacemos la diferencia. Este con este se cancelan, ¿cierto? Y ahora, menos 3x cubo. Ahí, sí. Menos 3x cubo. Menos 3x cubo. Se hace 0 igual. ¿Sí? Porque este menos hace que esto se cambie en más. Y al hacer la suma, se cancela. ¿Sí? O sea, en este caso tenemos que estos dos se cancelan y estos dos se cancelan. Nos queda solo esto que no le vamos a restar nada. ¿Sí? 3x quinta, o sea, 3x quinta, 3x cuadrado, perdón. Menos 5x más 2. Repetimos el proceso. O sea, término principal lo dividimos con el término principal. ¿Sí? 3x cuadrado partido en x son 3x. El 3x multiplica al paréntesis, 3x por x son 3x cuadrado, y 3x por menos 1 son menos 3x. Ya nos falta poquito. Hacemos la resta. Los x cuadrados, o los términos con x cuadrado, se cancelan. Después, menos 5x menos 3x es lo mismo que menos 2x. ¿Por qué? Porque el menos 3x en realidad es sumar 3x. Entonces, menos 5x más 3x son menos 2x. Y este 2 no le hacemos nada. ¿Por qué? Porque abajo no hay un término constante para poder restar. Así que el 2 queda tal cual. Ahí está. Todavía el grado de este resto es mayor o igual que el grado del divisor. Para detenernos tiene que ser menor. ¿Sí? Entonces, término principal, menos 2x. Dividido en x es menos 2. ¿Sí? Porque se cancelan las x. Menos 2, ahí está. El menos 2 multiplica el x y multiplica el menos 1. ¿Cuánto es lo que da respectivamente? Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 1, menos 2 por menos 1 es 2. ¿Sí? Y si hacemos la resta, da 0, porque los dos términos son iguales. O sea, las dos expresiones. Este se cancela con ese al restar y ese se cancela con ese al restar. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo directo, o claro, conciso, como quieran llamarle, de que la proposición funciona. O sea, si ustedes, recapitulemos un poco, si ustedes encuentran un número, ¿sí?, que hace que el polinomio se haga 0, al evaluar, entonces el polinomio va a ser divisible por x menos ese número. ¿Sí? En este caso yo les entregué el 1. Después vamos a ver una forma de ver cuál podría ser. ¿Ya? Pero aquí efectivamente nos dimos cuenta que el 1 cumple que al evaluar da 0. Entonces el polinomio es divisible por x menos 1.
Hicimos la división y efectivamente pasa eso. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es la relación? Esto es bien importante, chicos, ¿ah? ¿Cuál es la relación entre esas cuatro cosas? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Lo de PX, QX, RX y el resto, ¿o no? Algo así, ¿cierto? ¿Ya? P de X es igual a Q de X más R de X. Esa es la relación que siempre se cumple, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Quién era qué cosa? Este P es el polinomio que estamos dividiendo, o sea, ese. ¿Ya? El Q es el cociente. El D es el divisor. Y el R es el resto. ¿Ya? Eso siempre se va a cumplir. O sea, en este caso, ¿qué es lo que se debería cumplir? Se debería cumplir que 2x quinta más x cuarta menos 3x cubo más 3x cuadrado menos 5x más 2 va a ser igual a, ese es el P. El Q es el cociente, 2x cuarta más 3x cubo más 3x menos 2. Ese es el Q. El D es x menos 1. Y el R, el resto es 0. Que si quieren no lo colocan. Porque sumar 0 es dejarlo igual, ¿cierto? Entonces, esa es la relación. ¿Ya? Vamos a dar una definición bien cortita. Simplemente para ahorrarnos un poco de vocabulario. ¿Por qué? Porque estar diciendo los valores de x que hacen 0 al polinomio, le vamos a poner un nombre. ¿Qué dice esta definición? A los valores de x, tales que p de x sea igual a 0, le vamos a llamar raíces del polinomio. ¿Ya? O sea, en otras palabras que estoy diciendo, por ejemplo, que acá, como p evaluado en 1 es 0, significa que 1 es una raíz de p. ¿Ya? Entonces, siempre que hablemos de las raíces de un polinomio, son valores que hacen 0 al polinomio. ¿Sí? Eso es por ponerle un nombre solamente, no es para nada más. Para no estar dando la propiedad, sino que decir, se hace una raíz del polinomio. Entonces ahí nosotros sabemos al tiro que en realidad es que anula el polinomio. ¿Ya? Entonces, ahora, podemos observar algo. ¿Qué pasa con la división? La división es un proceso largo. ¿Sí? Fíjense, todo lo que gastamos para hacer una sola división. Todo eso ocupamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver un proceso de división que es más corto, que se llama división sintética. ¿Sí?
o también conocido como regla de Ruffin, que nos va a permitir hacer la división en muchos menos pasos. Entonces, esto se llama división sintética de polinomios. O regla de Ruffin. ¿En qué consiste? De partida no sirve para cualquier división, ¿sí? Solo sirve si nosotros queremos dividir un polinomio por x menos c. Si queremos dividir un polinomio px por x menos c. O sea, por ejemplo, nos hubiese servido acá. ¿Sí? Porque estamos dividiendo por x menos 1. ¿Ya? Aquí hubiese servido. Pero acá no hubiese servido. ¿Por qué? Porque aquí no estamos dividiendo por x menos c. ¿Sí? Entonces, eso quiero que quede claro. Esta división es más corta, pero siempre y cuando estemos dividiendo por x menos c. ¿En qué consiste? Lo primero que vamos a hacer, porque esto es un mecanismo, ¿sí? Una fórmula, por así decirlo, unas instrucciones, esa es la palabra. Lo primero que debemos hacer es multiplicar el coeficiente principal por c. ¿Ya? Ese es el primer paso. El coeficiente principal, recuerden que es el a sub n, o sea, al, eh, el que acompaña a la x con mayor exponente. ¿Sí? Después, el resultado anterior lo sumamos con el coeficiente que viene después. ¿Ya? Y lo que nos queda como resultado lo volvemos a multiplicar por c. ¿Ya? Y eso lo sumamos con el a sub n menos 2. A sub n menos 2. Y eso lo empezamos a repetir hasta llegar hasta el último término, o el término libre. Repetimos. Con todos los términos. ¿Ya? Ahora, esto generalmente, este es 4. Esto obviamente se olvida o no se entiende así como tan a vista. Entonces hay un mecanismo con una tabla. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno hace?
Lo anterior lo implementaremos sobre una tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así va a ser de una manera más visual seguir estos mismos pasos. ¿Sí? Tomemos el mismo ejemplo anterior. A ver, ¿dónde está? Acá. Ya, fíjense, aquí quiero que pongan atención. Primero que todo, ¿qué es esto? ¿Alguien se da cuenta de dónde salieron todos esos números? ¿Son los términos del polinomio o no? Exacto, son los coeficientes del polinomio de orden mayor a menor. Esto de acá son los coeficientes del polinomio. ¿Este 1 de dónde salió? De X. De ahí, ¿cierto? El C. Ya, entonces, vamos viendo los pasos para que vean que de forma visual puede ser más fácil. ¿Cuál es el primer paso? Multiplicar el coeficiente principal por C. Este es el coeficiente principal. Lo multiplicamos por este de acá. 2 por 1 es 2, ¿cierto? Ahí está. Voy a ir haciéndolo. Voy a intentar al menos. Hacerlo un poco ilustrativo. ¿Sí? El 2 por 1 da el 2. Ya. ¿Cuál es el paso siguiente? Multiplicamos el coeficiente principal por C. Está listo. El resultado que se obtuvo se lo sumamos al coeficiente que sigue. O sea, sumamos estos dos. ¿Sí? Porque, ojo, aquí está el resultado y aquí está el coeficiente que sigue del principal. ¿Sí? Lo sumamos. ¿Cuánto da? 2 más 1 es 3. ¿Sí? Entonces, este paso está listo. El resultado se lo sumamos al término siguiente, está listo. Ahora volvemos a multiplicar por C. O sea, tomamos este y el C y lo multiplicamos. 3 por 1 es 3. Entonces, ese 3 se sacó como 3 por 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Y qué tenemos que hacer después? Ahí está listo ese paso. El resultado anterior lo sumamos con el término que sigue. O sea, estos dos los sumamos. Menos 3 más 3 es 0. ¿Ya? Y así nosotros podemos seguir. Y se van a dar cuenta que el proceso es bien mecánico. Es solo jugar con numeritos. 0 por 1, 0. Aquí va el 0.
Sumamos para abajo, 3 más 0, 3. Ahí está. Después, 3 por 1. Eso es 3. ¿Sí? Y ahora sumamos. Menos 5 más 3, menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2. Ahí está. Y al sumar hacia abajo, menos 2 más 2, o 2 más menos 2, como sea, es 0. Y ahí terminó el proceso. Entonces, ¿por qué la idea de la tabla? Porque generalmente esto de acá no se entiende porque son palabras solamente, ¿sí? Pero la tabla es un mecanismo mucho más visual para hacer, para hacer el proceso. Fíjense, este de aquí queda tal cual, que es el término principal. Y ahí empieza el proceso. Este por este es 2, va aquí y sumamos para abajo. Ahí está el 3. Después, 3 por 1, 3, ahí va, y sumamos para abajo. 0. 0 por 1 es 0, sumamos para abajo. 3 más 0 es 3. ¿Sí? 3 por 1 es 3, ahí está, sumamos para abajo. Menos 5 más 3, menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2 y sumamos para abajo. Dio 0. ¿Sí? Y eso es todo. Pero ahora viene la pregunta, ¿cómo se interpreta esta tabla? ¿Sí? Porque la idea de este proceso es hacer la división. Y hasta ahora no he encontrado la división. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cómo se interpretan los resultados? Bien, entonces, eso lo vamos a hacer con esta parte de acá abajo. Los valores 2, 3, 0, 3, menos 2, o sea, estos de acá, ¿sí? Son los coeficientes del cociente. ¿Sí? Y el valor 0, que lo voy a destacar aquí, 0, este de acá, ¿sí? Es el resto de la división. ¿Ya? Esa es la forma de interpretar la tabla del método de Ruffin. Ahora, en esta parte de acá, si esos son los coeficientes, nosotros podemos conocer el cociente. ¿Por qué? Porque fíjense, este es el término libre, o mejor dicho, este. Es lo mismo, ¿sí? Este es el término que acompaña a la x. Este es el coeficiente que acompaña al x cuadrado. Este es el coeficiente que acompaña al x cubo. Y este es el coeficiente que acompaña al x a la cuarta. O sea, sería 2x cuarta más 3x cubo
más 0x cuadrado, así que si quieren no lo escribimos, más 3x menos 2. ¿Ya? Esa es la gracia. Si nosotros conocemos los coeficientes, entonces podemos conocer el polinomio. ¿Sí? Y ahora comparemos este cociente, 2x cuarta más 3x cubo más 3x menos 2. ¿Qué fue lo que obtuvimos antes al dividir? 2x cuarta más 3x cubo más 3x menos 2. Es justo lo mismo. ¿Sí? Entonces ahora viene la pregunta, ¿qué es más corto? ¿Eso, que hay que hacer un montón de operaciones intermedias, o esta tabla de acá, que es solamente multiplicar y sumar números? ¿Sí? No es nada del otro mundo. Hagamos otro ejemplo para que vean cómo resulta esta cosa. Ya, este mismo. Dividámoslo por... ¿ya? Dividámoslo ahora con x menos 2. Para que ya quede claro el método. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como estamos dividiendo por x menos un número, ¿sí? Podemos usar la regla de Ruffini. Si ustedes miran libros, seguramente en algunos les va a parecer que colocan esta parte en esto de acá. Da lo mismo. ¿Sí? Si lo que interesa es seguir el proceso. O sea, primero, ¿cuáles son los coeficientes de este polinomio? ¿Cuáles son? Eso es lo importante. 2, ¿Sí? 2, 3, 3 menos 2. casi. 2, 3, 0, porque tienen que ir todos los coeficientes. ¿Sí? Y ahí, como no hay x cuadrado, significa que el coeficiente es 0. ¿Ya? Entonces, por eso puse este mismo. ¿Por qué? Porque es súper importante eso. Si un término no está presente, o sea, el término de un cierto grado, es porque el coeficiente es 0. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo siempre presente. Este es el del x cuarta, este es el del x cubo, este es el del x cuadrado, aquí va a ir el del x y aquí va a ir el libre. El del x es 3, el libre es menos 2. ¿Ya? ¿Quedó claro lo que dije recién o no? Que tienen que ir ¿Sí? todos los coeficientes, independiente si es 0 o no. ¿Sí? Quizás me quedan muy largas las líneas, vamos a hacerlas un poco más cortas. Y ahí está. ¿Cuál es el c en este caso? El término que va aquí. Menos 2. 2. Ah, Porque esto tiene que ser igual a x menos c. Entonces, en realidad, para que estas dos cosas coincidan, el c tiene que ser 2. ¿Cierto? Y ahora empezamos el método. ¿Cómo se hacía el método? El primer coeficiente queda tal cual. ¿Sí? Multiplicamos 2 por 2 es 4. Ahí está, 4. Sumamos para abajo. 3 más 4 son 7. ¿Sí? Después, 7 por 2, 14. ¿Sí? Y 14 más 0, 14. ¿Ya? 14 por 2 ahora.
son 28. 28 más 3, 31. 31 por 2, 62. 62 más menos 2 son 60. Y eso es todo. Ya se dan cuenta que dividir por Ruffini o división sintética es mucho más corto. Entonces ahora viene la interpretación. Esos números, son los coeficientes del cociente. 2, 7, 14, 31. Son los coeficientes del cociente. Entonces, ¿cuál sería el cociente? 31 más 14x más 7x cuadrado más 2x cubo. ¿Ya? Ese es el cociente. Y el numerito que queda al final es el resto. 60, ahí está marcado para que vean de dónde sale, es el resto de la división. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se satisface o cuál es la relación? El polinomio que estamos dividiendo, 2x cuarta más 3x cubo más 0x cuadrado más 3x menos 2, que es el polinomio que estamos dividiendo, va a ser igual a el cociente, o sea, este de acá, 2x cubo más 7x cuadrado más 14x más 31, sí, ahí está el cociente, multiplicado por el divisor. ¿Cuál es el divisor? X menos 2. ¿Sí? Y sumado con el resto. El resto en este caso fue 60. Esos son los elementos. O sea, que se está dividiendo, que también se le llamaba dividendo, el cociente, el divisor y el resto. ¿Ya? Esa relación no se les puede olvidar. Siempre que ustedes dividan polinomios van a tener que se cumple una relación de ese estilo. Dividendo, cociente, divisor, resto. ¿Ya? ¿Dudas? No, ¿No? Este proceso, chicos, es súper importante. Así que si es que lo entendieron bien, traten de echarle un ojo, no sé, en la tarde o el fin de semana. ¿Por qué? Porque los ejercicios que van a hacer después lo van a utilizar. ¿Ya? Bueno, y eso sería todo por hoy. El día de mañana vamos a
seguir con la división, porque la división da para, de verdad que da para mucho. Vamos a seguir con la división, vamos a ver cómo factorizar completamente polinomios, vamos a ver cómo encontrar raíces, o mejor dicho, cómo dar candidatos para raíces, y vamos a ver un teorema. ¿Sí? Esas tres cosas. Así que eso, chicos, los dejo.